La impunidad es uno de los 4 factores clave que estimulan un clima generalizado de corrupción en un país, lo que se llaman sistemas integrales de corrupción. La corrupción y la impunidad son fenómenos distintos, pero que guardan una estrecha relación. Si nosotros nos imaginamos un conjunto, podemos imaginarnos que ese conjunto sería la impunidad y que una especie de subconjunto sería la corrupción. Ahora, hablando de corrupción, es de corrupción de manera muy sencilla, como lo ha dicho el mismo Centro de Documentación de Honduras, es el uso y abuso del poder, del ejercicio del poder, para utilizar recursos. Estos recursos pueden ser materiales, pero hay recursos no materiales también, como el tráfico de influencias, etcétera, que se utilizan para beneficio privado. Este beneficio privado puede ser colectivo, puede ser personal o puede ser de una institución de la sociedad. Se hace uso de esto. Esa es la característica esencial de la corrupción. La interrelación es muy intrínseca. La corrupción se profundiza, se afianza, se consolida y avanza en la medida en que los índices de morosidad y de impunidad también aumentan. La relación es que corrupción e impunidad se necesitan mutuamente. Se alimentan como un círculo vicioso. Para que haya corrupción, la corrupción crece, se desarrolla ahí donde los niveles y los grados de impunidad son altísimos. Entonces podemos decir nosotros que todo acto corrupto es un acto que puede quedar en la impunidad o que puede verse favorecido por la impunidad. En cambio, todo acto que queda impune no necesariamente es un acto corrupto, porque pueden ser otros referidos con violación de los derechos humanos, con crimen común y organizado dentro de la sociedad. Las posibilidades es que vaya a haber una correlación ante altísimos grados de impunidad, altísimos grados de corrupción. Y a la vez la impunidad se perpetúa en la medida que es posible comprar funcionarios, que es posible comprar influencias, que es posible sobornar a personas que tienen poder, ya sea económico, poder político, poder de diferente tipo en el Estado y en la sociedad. Los actores involucrados en la corrupción promueven los atrasos en todo el proceso judicial del país, desde la Dirección de Investigación, el Tribunal Superior de Cuentas, el Ministerio Público, como en el Poder Judicial, para que los criminales y los autores de casos de corrupción de diferente tipo queden en la impunidad. La corrupción, la impunidad, junto con la tolerancia social y junto con los actores corruptores y actores corruptos, conforman una plataforma de integridad de corrupción a nivel nacional.
no es posible combatir la una sin la otra, por una razón. La corrupción para florecer necesita forzosamente de un clima de impunidad. Y la impunidad a su vez se alimenta de las corrientes y los flujos que genera la corrupción misma. Vamos a observar que hace falta realizar un esfuerzo bastante grande para tratar entonces de combatir ambos fenómenos. En algún momento el combatir los dos fenómenos va de la mano, pero por lo general ocurre que el combate a la corrupción tiene sus reglas y sus características propias porque se refiere al delito en sí y a cómo parar el acto de corrupción tanto en la prevención como en el combate, pero al mismo tiempo implica lo otro, cómo combatir la impunidad que implica no solo corrupción, sino también otros delitos que deben ser considerados. Indiscutiblemente uno tiene que combatir los dos elementos, los dos fenómenos, corrupción e impunidad. Principalmente porque ya está demostrado en el caso hondureño que lo que actúa cometiendo actos de corrupción y que quedan impunes con mucha frecuencia son redes de corrupción, y ese es el vaso comunicante entre uno y otro. Por consiguiente, para atacar la corrupción a fondo, se requiere también atacar la impunidad. Y para atacar la impunidad, se requiere dar un tratamiento en debido proceso, pero con agilidad, con sentido de oportunidad, a los actos de corrupción que enfrentamos en el país. En suma, yo creo que la lucha contra ambos fenómenos es algo que tiene que ver directamente con toda la sociedad y que no hay distingos entre iniciativas que pueden ser políticas, sociales o pueden producirse a nivel nacional o internacional. El punto en esto es ver el grado de convicción que tengan las personas involucradas en esta lucha y que no se utilice únicamente como un pretexto, como una fachada para evidenciar que son personas honestas cuando en realidad no lo son. Es un círculo vicioso de retroalimentación y crecimiento paralelo, mutuo, donde se correlacionan muy de manera significativa. Altos niveles de corrupción, normalmente altos niveles de impunidad, y a la inversa, altos niveles de impunidad, altos niveles de corrupción.